de ese tema, ¿no? Ese tema que tengo yo en mi corazón desde hace tiempo, que es agradar a Dios. Pero claro, el agradar a Dios tiene muchos frentes, muchas maneras, ¿no? Pues hoy querría hablar del vivir en el gozo del Señor. Y primero recordar un poquito que es trascendente, es significativo y trae consecuencias el ser hechos hijos de Dios. Las consecuencias que tiene, pues es que si lo hemos recibido como Señor, como Salvador, pues nuestra vida tiene que centrarse en agradarle a Él, pero en lo que hoy quiero compartir, pues si os acordáis, cuando compartí, no este otro día, sino la última vez, yo hablaba del sentirse mirado, el sentir esa paz de la mirada del Señor en nosotros, ¿no? También me mostró mucho, ¿no? de esa seguridad que te da cuando uno hace lo que puede, lo que cree que debe de hacer en conciencia, ¿verdad? Y lo logra hacer, pues bueno, es esa labor del trabajo bien hecho, ¿no? Todo el mundo en nuestras profesiones, en nuestras cosas, pues nos gusta tener un trabajo, o sea, hacerlo bien, ¿no? Y te queda esa satisfacción, bueno, he hecho mi parte, he hecho lo que debía, y encima si me pagan, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero me paguen o no me paguen, el Señor nos pagará, no económicamente, o también, pero de una manera distinta, ¿no? Entonces, como digo, quería hablar de depender de ese gozo, o sea, de ese gozo que le agrada a Dios, porque claro, igual que en una relación de amistad, de matrimonio, hay dos partes, o dos requisitos, condiciones, el que ama y el que es amado, amar y ser amado, querer, sentirte querido, agradar, ser agradado. Yo lo llevaba esto al Señor, ¿no? Con los matices, ¿no? De lo espiritual, de lo que no sé cómo el Señor nos revelará, o un día cuando estemos con Él nos dirá, mira, ahora sí que realmente te voy a mostrar cosas, ¿no? De qué es, cómo me he sentido amado por ti y cómo realmente me hacías sentir feliz cuando tú te dirigías a mí o tú hacías algo para mí, ¿no? Entonces yo creo que si en nuestras relaciones normales de padres, hijos, esposos, esposas, hermanos, lo que queremos es bendecir, agradar, tratar que la otra persona sea feliz, sentirse bien con nosotros, cuanto más en el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, una esposa, un familiar, un hermano puede expresar cómo se siente realmente cuando con nosotros, ¿no? Cómo se siente con nuestra amistad, con nuestro cariño, con nuestro esforzarnos por querer tener esa relación. El Señor, pues bueno, que yo sepa, por lo menos a mí nunca me ha hablado audiblemente, ¿no? Pero sí que vemos cosas, maneras en la palabra de Dios que nos llevan a saber qué es lo que le agrada a Él, ¿no? Y por ejemplo hay un texto en el libro de los Salmos que en el Salmo 147 y en el versículo 11 que dice: se complace el Señor de los que le temen y de los que esperan en su misericordia. Y en otra versión dice: se deleita. Y en otra versión de Dios habla hoy dice: a Él le agrada. Es decir, que el Señor es complacido, es deleitado, es agradado por los que le honran, por los que confían en su amor, por los que lo han recibido, ¿verdad? Como padre, ¿no? Como estábamos cantando, ya no soy esclavo del temor, sino que soy un hijo. Entonces, ese es el deleite, ¿no? de agradar a Dios, o que Dios sea agradado por nosotros, porque, bueno, como digo, está el gozo de la salvación. Yo recuerdo el salmista, ¿no? En el Salmo 51, cuando dice: no me quites el gozo de la salvación, o devuélveme, mejor dicho, dice: devuélveme el gozo de la salvación. Todos sabemos el contexto de ese Salmo 51, pero no estoy hablando del gozo que yo siento,
que ese sería una parte, es decir, es el gozo de que yo siento de que Dios me ama, de ser amado por Él, de que soy su hijo, etcétera, sino yo lo que quiero en esta mañana, y lo vamos a ver luego claro, espero, es cómo agrado a Dios. O sea, yo lo que me quiero preocupar, lo que el Señor ponía en mi corazón es cómo puedo llegar a que el Señor tenga deleite, tenga agrado, sea feliz, tenga gozo en el corazón de Dios por mí, ¿no? Lógicamente yo no me puedo acercar a Él porque soy finito, porque soy natural, etcétera, etcétera. Si Él no me hubiera transformado, si Él no nos hubiera dado el acceso por la sangre de Jesús, no podríamos ni siquiera estar en su presencia, ¿verdad? Y eso es un poquito también que ahora veremos que es por medio de la santidad. Por medio de las santidades que nos podemos acercar. Por eso Ana al principio, cuando ha comenzado diciendo de Moisés, ¿no? Cuando se presenta delante del Señor, él se presenta y tiene que descalzarse, tiene que darse cuenta que ese sitio es un lugar santo, en ese sitio no puede entrar cualquiera. Eso es lo que intento yo cuando os digo, hermanos, que empezamos el culto, que tal, que vengamos sabiendo que el Señor está, es decir, ese temor reverente, ese temor de agradarle, ese cómo Dios se siente deleitado con nuestras acciones y nuestras maneras, ¿no? Entonces, Él nos ha dado por gracia, nos eligió, nos ha dado por gracia la salvación, y es más, ha pagado todo lo que nosotros teníamos que pagar, ¿no? Y yo me estaba imaginando, pues no sé, si ahora viniera el Señor y me dijera a mí, mira, Federico, la deuda que tú tienes por haber pecado, por haber mentido, por haber mirado mal, por haber, es decir, por toda tu problemática, dice, vale 1.000.000 de euros. Yo diría, Dios mío, pues méteme a la cárcel, o sea, no te lo puedo pagar nunca. Pero, ¿verdad? Viene el amor de Dios y me dice, toma el recibo de que yo lo he pagado por ti. Esa es la salvación, ese es el regalo de Dios, ese es el que nos ha cancelado todas nuestras deudas, todo nuestro no poder llegar ni siquiera a su presencia por Jesucristo, ¿verdad? Y nos da el resguardo. Por eso, como digo, descubrir lo que le agrada al Señor y llevarlo a cabo debe estar por encima de todo en nuestra vida, y debe de ser nuestro disfrute, nuestro anhelo, nuestro trabajo, nuestro empeño, si me permitís, por lograr que el Señor sea deleitado y glorificado en nuestras vidas. Hablando del gozo, el gozo es pues esa intensidad de sentidos propio de los seres humanos que produce una inmensa alegría, ¿no? El cristiano, por ejemplo, pues el gozo dice que es el segundo de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, o sea, de todos ellos, paciencia, tal, el gozo está dentro del fruto del Espíritu Santo. Por eso no es lo mismo gozo que alegría. La alegría depende del acontecimiento. A lo mejor, pues qué bien, estamos alegres, pues que nos vemos las caras, nos vimos el domingo pasado, la mayoría, o todos los que estamos aquí nos vimos, y oye, qué bien, me alegra de verte, ¿no? Solemos decir. La alegría puede ser eso, ¿no? El gozo va más allá, el gozo está por encima incluso de las circunstancias, porque en medio de las pruebas, en medio de los conflictos, yo, por ejemplo, la situación que nuestro pastor está viviendo ahora, dentro de su hospitalización, dentro de la pérdida de su cuñado, y todo esto no es alegre, lógicamente no es alegría, pero el gozo de ser un hijo de Dios, el gozo de tener la salvación, el gozo diríamos en el interior, va por encima de esos momentos duros, ¿no? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, deben de tenerse por dichosos cuando sean sometidos a pruebas. Es decir, aún en medio de las pruebas podemos estar gozosos. Entonces,
quería llevar a dos puntos de cómo podemos agradar a Dios, de cómo puede ser agradado Dios. Estaba en la duda, pero voy a ponerlo así ya que quiero acabar con la segunda parte. Jesús es el gozo del agrado para Dios. Es el gozo y agrado para Dios. Jesús, en cuanto a su... yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando yo reconozco la salvación, cuando yo reconozco, pues eso, el pago de ese 1.000.000 de euros que era mi deuda, impagable para mí, y veo en la obra que ha hecho Jesús, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Jesús obedeció. ¿Os imagináis que Jesús no obedece a lo que el Padre tenía para él? ¿Os imagináis? Y como muchas veces digo yo, a sus 33 años, en plena juventud, que nadie, ¿verdad? A los 33 años, o en esa época de juventud, donde supuestamente uno está pues con salud, está con fuerzas, está con proyectos de cosas, nadie quiere cambiar, nadie quiere darse, ¿verdad? Y Jesús se dio, entonces yo digo, gracias Jesús, porque fuiste obediente, y fuiste obediente hasta la cruz. Jesús fue pues para el Señor ese tercer hijo que estaba esperando, como luego vamos a verlo porque lo vamos a enlazar con la parábola del hijo pródigo, de los hijos, de los hermanos, del hijo, del padre de los pródigos, no sé cómo. Entonces Jesús es ese tercer hijo que hizo lo perfecto delante de Dios. Pero fijaos, en Hebreos 12:2, refiriéndose, estaba leyendo en este pasaje, ¿no?, de Hebreos, y me ponía el Señor como donde debo de mirar, donde debo yo de, cuando trato de agarrarme a mis situaciones, pues sea de la vida, sea de mi profesión, sea de mis sueños, de mis cosas, como que me lleva el Señor a mirar a Jesús, o como diciendo, a ver, tu vida tiene que ser Jesús. El ejemplo para ti de vida es Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Pues dice que Jesús dice que puesto los ojos en Jesús, autor consumador de la fe, ¿qué hizo? Que por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Agradar al Padre, glorificar al Padre. Para ello, por supuesto, tuvo que, como dice después, sufrir la cruz. Versículo 2 del capítulo 12, menospreciando todo lo que eso conllevaba, y se sentó a la diestra del Padre. Pero el gozo puesto delante de él era ser obediente a Dios hasta el final, ser obediente por el gozo de vernos salvados a la humanidad. ¡Qué maravilla, qué bendición!, ¿no? Qué precio tan grande pagó Jesús, pero qué propósito tan grande tenía el Padre. En otra versión, ese versículo dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijaos, porque pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y un poquito más adelante, en el versículo 10 de ese capítulo 12 de Hebreos, habla de lo que conllevaba la disciplina. Y el escritor de Hebreos traslada la disciplina que normalmente pone el Señor, haciendo la comparación de la disciplina recibida que nos han dado o dan habitualmente los padres, que son los que tienen que estar formando a sus hijos, lo compara con esa disciplina del Señor, ¿no? Y dice en el versículo 10, dice, y aquellos, es decir, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a Dios, para lo que nos es provechoso. Y fijaos que hay una cosa ahí que me llama la atención, y es para que participemos
de su santidad. Esto me tocó el corazón, ¿no? Porque el agradar a Dios está la obediencia, está el venir con todo delante de Dios, pero sobre todo con caminar nuestro camino de santidad. Claro, y para nosotros entrar en esa santidad o en esa santificación es Jesucristo. En 1 Corintios 1, en el 30 dice que por Jesús hemos sido hechos justificación, santificación y redención. Es decir, en Él hemos sido justificados, en Él hemos sido santificados. Pero nosotros tenemos que vivir en esa disciplina, ¿no? Que dice, en esta disciplina que dice que al momento no es de agrado, no es agradable el recibirla, sino que duele, pero si uno aprende la lección, es el resultado de una vida de paz y de rectitud. Así cuando se nos disciplinaba, cuando tratamos de imponer unas directrices, ¿no? de estudio, de higiene, de obediencia, ¿no? De respeto a nuestros hijos, cuando eso se logra llevar a cabo, produce vida y paz. Y por supuesto, hablando de lo espiritual, vamos a ese camino de santidad. ¿Por qué? Porque un poquito más adelante dice que procuren estar en paz con todos, llevar una vida santa, pues sin ella nadie puede ver a Dios. Sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Pero para poder llegar a la santidad hay que llevar una vida santa. ¿Y cómo llevas esa vida santa? Teniendo paz con todos. O en otro lugar dice, en lo que dependa de vosotros, no perezosos, en lo que dependa, dando gloria, dando honra, dando valor, es decir, haciendo pues lo que llamamos mandamiento de Dios, que es hacer lo correcto, lo bueno, lo que es agradable, lo que es justo, lo que es honesto, etcétera, etcétera. Entonces, es esa santidad porque Dios quiere encontrarse con nosotros en ese camino, ¿no? Entonces, Jesús nos demuestra en toda su vida una dependencia total del Padre, primero en esa obediencia que se entregó. Por eso nuestra vida tiene que empezar por darla. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ya no vivimos nosotros, ya Él es el que va marcando nuestras directrices, porque lo tomamos como ese Padre bueno, ¿no? Ese Padre justo, y como en otro pasaje, ¿no? Refiriéndose al Espíritu Santo, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, cuánto más si nos fiamos de un Padre bueno, nos dará, dice el Espíritu Santo, o nos dará todas las cosas que Él tenga previstas. Por eso, cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en el Señor, somos nueva criatura. Y nueva criatura, ¿qué quiere decir? Que yo ya dependo de ese Dios, dependo de sus instrucciones, dependo de sus mandatos, y el camino de santidad es para ello. En el segundo punto, así pues, Jesús, el ejemplo de gozo para Dios, ¿no? de gozo en el Señor, pero el segundo punto que quiero ver es el gozo o la fiesta del arrepentido. Y el gozo o fiesta del arrepentido es el que agrada a Dios, ¿no? Y lo vamos a ver en el capítulo 15 de Lucas. Es todo el capítulo, pero me vino este pasaje por varios lugares, ¿no? De esta primera parte, un poquito, yo estaba trabajando en ello, pero después cayó en mis manos una información acerca de la parábola y entonces comprendí y lo he tratado de llevar a cabo a esto, ¿no? O sea, la meta nuestra es agradarle a Dios. El Señor quiere, desde su eternidad, Él quería crear un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo en el cual Él fuese su Dios. Y que Él pudiese disfrutar de ese pueblo, porque Él le gusta, como a todo padre, ¿no? Nos gusta disfrutar de nuestros hijos, nos gusta disfrutar pues, de ellos, hasta que llega el tiempo, ¿no? Cuando llega un momento que ya dependen de ellos porque tienen que formar su casa, lógicamente seguimos siendo padres, pero de otra manera, ¿no?
pero es ese disfrute y lo que te queda y lo que te hace pelear en la vida, ¿no? Uno de los alicientes es por tus hijos, o sea, cuanto más, ¿no? Pues el Señor que en su eternidad, porque Él no tiene principio ni fin, es decir, Él en su lugar ahí, cuando pensó en hacer el mundo, en crear a la humanidad, Él pensó en tener un pueblo donde Él pudiese vivir con ellos, donde pudiese tener comunión, tener comunicación. ¿Qué ocurrió? Todos lo sabemos, por causa del pecado, pues se rompió esa idea inicial, pero a Él, que no se le pasa nada por la cabeza, tuvo que enviar luego a su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros hoy podamos tener luego acceso en la presencia del Señor, tener aquí vida llena, vida alegre, vida gozosa, vida dependiente de Dios, que nos da las fuerzas para cada día, en medio de las pruebas, pero por supuesto el gozo de la eternidad, lo que decíamos en la oración, ¿no? En cuanto a los que creen y vemos que parten con el Señor, que han creído, nuestra tristeza es menor, nuestra tristeza es mucho menor, ¿verdad? Porque el dolor, lógicamente, de la separación de un ser querido, eso hay que superarlo, y es duro, claro que es duro, dura tiempo hasta que, y nunca te dejas, o sea, nunca te olvidas, sobre todo de los tiempos buenos que pudiste pasar, ¿no? Entonces el Señor si Él quería esto, cuánto más no se goza por las personas que buscan a Dios. Por eso este segundo punto que trato es el gozo, la alegría, la fiesta que Dios recibe del arrepentido, es decir, del que se vuelve a Dios. Y en este capítulo 15 de Lucas, si os dais cuenta, nos presenta 3 ilustraciones que conllevan ilustraciones, parábolas, comparaciones, para que entendamos, y hay unas palabras que, leyéndolas en el texto, os aconsejo que luego, cuando tengáis tiempo, si queréis, pues podáis leerlo despacio, pero a mí enseguida me llamaron la atención 4 palabras, que son gozoso, gozaos, gozo y regocijo. Y todas ellas van en la línea, en el verbo, en el significado de alegría, de festejar, de gozarse, de estar alegres, ¿no? Y claro, pues leyendo este pasaje, vemos que dice la palabra de Dios, porque cuando uno lee despacio la palabra de Dios, pues que te llega, ¿no? Te llega y te muestra. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Fijaos, capítulo 15, versículos 1. Se acercaban a Jesús, fijaos, todos los publicanos y pecadores, para oírle. Se acercaban, ¿cuántos dice? Todos, los publicanos y los pecadores, para oírle. Muy bien. Nosotros, como pecadores, también nos hemos acercado a Dios cuando hemos escuchado la palabra, ¿verdad? Para oírle y para escucharle. Porque a lo mejor los publicanos, algunos de ellos, yo creo que muchos iban para oírle, pero no para escucharle. Es decir, no para hacer lo que él decía. Pero fijaos, versículo 2. Dice, los fariseos y los escribas, ¿qué dice? Murmuraban. Es decir, se quejaban, estaban descontentos, estaban poniendo sus opiniones y estaban poniendo sus recelos a que Jesús pudiese estar con este tipo de personas. Dice, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, es decir, estaba este ambiente. ¿Os imagináis que tenemos a Jesús aquí? Y yo espero que ninguno de nosotros, ni somos pecadores, ni somos escribas, ni somos fariseos, ni somos murmuradores, ¿no? Pero imaginaos que está Jesús en la calle, ¿no? Viene con nosotros, llevadme a ver Zaragoza. Y nos
vamos pues a dar un paseo al parque. Y hay un mogollón de gente y empieza a hablar, ¿no? Como él hacía. Entonces empieza a venir gente de un lado y de otro. Y unos empiezan a juntarse, pues eso, los pecadores. ¿Quién es este? Oh, mira, este es Jesús, a mí me ha salvado, esta es la bendición, o sea, esto es lo que yo necesitaba, mi alma necesitaba, estaba atada, estaba rota, pero oye, invité a Jesús un día a mi corazón y vino a mi vida y me ha hecho feliz y estamos aquí para hablaros de esto. Ay, la gente empieza a acercarse y empiezan a acercarse otros y de pronto empieza la gente a quejarse, ¿no? Y Jesús dice que les refirió esta parábola. Es decir, les hizo esta comparación. Las parábolas son comparaciones, ilustraciones, manera de hablar para entender lo que se quiere decir. Y los lleva, pues en este caso, hablando pues en una zona donde había ovejas, donde había rebaños, pues les lleva a hacer esta comparación. Y les dice, mirad, les está hablando a los fariseos y a los escribas, es decir, a los religiosos. ¿Qué hombre de vosotros, le dice, qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, fijaos, la primera palabra, gozoso. Cuando la encuentra, ¿verdad? Le pone sus hombros gozoso, está contento, la ha encontrado. Al llegar a casa, reúne a sus amigos, a sus vecinos, y les dice, gozaos conmigo, gozaos. Gozoso y gozaos. Es decir, alegraos conmigo de que he encontrado a mi oveja, que la había perdido. Fíjate que es que se me había perdido, ya la daba por perdida, pero la he encontrado, gloria a Dios, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Fijaos, versículo 7. Esto es un versículo clave que junto con el 10 y con el 32 reflejan esta fiesta, que Dios quiere recibir, comparándolo con el gozo de los arrepentidos. Dice, así os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La siguiente ilustración, versículo 8, bueno, antes decir que la parábola de la oveja perdida es aplicable a la gran obra de la redención, a la gran obra de salvación para el hombre. La oveja perdida representa a ese pecador apartado de Dios que está expuesto a la ruina, está expuesto pues, a ser devorado por las fieras, ¿no? Si está en el desierto y encima está apartado sin nadie, pero que la quiere, sino el pecador que se aparta de Dios está expuesto a la ruina, pero Dios lo quiere llevar a vuelta con él, ¿no? Aunque él a lo mejor no quiere regresar, pero él sí que, claro, habría que preguntarse por qué se perdió la oveja, ¿no? O por qué se pierde el pecador. Puede ser por voluntad propia, pero Jesús va, ¿no? El buen pastor va a buscarla. El buen pastor le obliga a venir. Entonces, por eso se ve la insistencia de ese Dios Padre, pastor, que va a buscar a la perdida, ¿no? Y la siguiente parábola, en los versículos 8 al 10, pone otro ejemplo, y es la de una mujer que tiene 10 dracmas, es decir, unas monedas, que se le ha perdido y empieza a dar la luz y coge la escoba y empieza a buscarla por todo, ¿no? Por toda su casa. Y en el versículo 9 dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y luego nuevamente sale el gozaos. Es decir, había perdido esto. Una dracma más o menos, para que nos hagamos un poco de idea, es como 100 euros. Es decir, ni es poca cosa que no merezca la pena,
ni es mucho, pero es decir, que ya merece la pena buscarla. Ya merece la pena buscarla. ¿Y por qué digo esto? Porque luego en el versículo 10 dice, pero primero dice, gozaos, es decir, se alegra porque la ha encontrado. He encontrado estos 100 euros, he encontrado esto que, oye, que mira, qué bien, que es que los daba por perdidos, pero los he encontrado. Gozaos conmigo. Y fijaos que ya Jesús ya dice, así os digo, que hay, otra vez dice, que hay gozo, que hay alegría delante de los ángeles. Primero dice por los pecadores en los cielos, pero no sé, no he entrado a buscar por qué dice aquí los ángeles. Estoy leyendo, por cierto, un libro acerca de los ángeles, ¿no? Y es verdad que hay cantidad de, esto como paréntesis y anécdota, hay cantidad de aspectos, o sea, de textos en la palabra de Dios que habla de los ángeles. Esto que estoy leyendo, pues es, bueno, hay opiniones y hay cosas, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero me ha llamado la atención que en la primera parte, en el versículo 7, dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador, y en este caso dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles. Bueno, hay gozo, o sea, habrá gozo en el cielo en general, pero en particular los ángeles, que sabemos y vemos por la palabra que Dios los enviaba, que son enviados de Dios, que están para alabar y glorificar a Dios, que su misión es hacer lo que Dios les mande, como seremos un día cuando estemos nosotros con Él, ¿verdad? Pero dice, hay gozo también delante de los ángeles. ¿Por qué? Por un pecador. Un pecador. Que dices, bueno, es que una persona vale mucho. Una persona vale mucho delante de los ojos de Dios. Por eso esto nos llama la atención, ¿no? Aquí tenía anotado. Dice, la parábola de la pieza de la plata perdida, lo que está perdido es una pieza de pequeño valor comparada con el resto, pero la mujer busca diligentemente hasta encontrarla. Esto representa los variados medios y métodos que usa Dios para llevar las almas perdidas a su casa. Asimismo, o sea, para Él, dice, y el gozo del Salvador por el regreso de ellos a Dios. O sea, cómo Dios se goza por un alma. Por eso cada persona, hermanos, es valiosa para Dios. Nuestra misión aquí en la tierra quedará hasta que la última persona se haya convertido a Dios. Esa es nuestra misión. Por eso, me perdonaréis, pero en estos tiempos yo estoy percibiendo que el Señor me llama a mí en particular a salvar, a buscar a las almas perdidas, a buscar los que tienen que creer en el Señor. Y por supuesto, la misión principal está con los de la casa. La misión principal está intentar que todos los que un día creyeron y por las razones X se han alejado de Dios o están en los zarzales, en esos zarzales que estaba esa oveja perdida, o están metidos no sé dónde, que habrá que buscar con la escoba y con buena luz para poderlos encontrar, pues tengamos que ir. Y eso es un trabajo que nos llaman, porque podemos ir también en general, pero en particular empecemos por nuestra casa, ¿verdad? Por eso nuestra oración, yo insisto mucho en que oremos porque el Señor nos lleve a ser esa sal, a ser esa luz en nuestro Jerusalén, en nuestra casa, en nuestras familias. Ya entra, a partir del versículo 11 y hasta el 31, entra el pasaje del hijo pródigo, ¿no? Esta parábola. Yo no sé si todos habéis leído. Si todos la habéis leído, pues simplemente me voy a limitar, porque si no voy a tener que leer todos los versículos y a lo mejor se hace un poco largo. Pero yo creo que os suena a todos, ¿no? Sabemos que eran dos hermanos, y que el pequeño pues le exige la herencia a su padre, con tantas lecciones que hay para aprender de esto, ¿no?
Pero a mí me gustaría, porque si ya nos conocemos el texto, ya nos suena, mejor dicho, pasar un poquito a lo que es la aplicación, lo que vemos de estos textos, ¿no? Primero, pródigo, según el diccionario, es una persona despilfarradora, una persona que gasta sin cuidado sus bienes, gasta sin cuidado. Por eso, pues ya el mero hecho de que vemos que el hijo pródigo desperdició toda su herencia, ya nos dice algo, ¿no? Por lo menos en la definición. Por otro lado, en el texto que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta de la Reina Valera, hay un enunciado que dice parábola del hijo pródigo. Y directamente dice también dijo. En otra versión, por ejemplo, en la NTV, cuando empieza este texto, dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, es decir, la enseñanza ¿cuál? La que les estaba dando a los religiosos, a los fariseos, ¿no? Y a los escribas y fariseos que estaban ahí. A los fariseos y los escribas, para dar esta enseñanza, dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, ahora les pone el ejemplo de esta parábola, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos. Entonces, en estos versículos, primero vemos del 11 al 16, que muestra la naturaleza del arrepentimiento, es decir, un hijo pide la herencia, se marcha lejos. Luego leeré un texto, una parte muy importante que nos va a explicar más esto. Pero en estos textos vemos, primero, el despilfarro de esos bienes, el lugar que le lleva ese despilfarro, que le lleva a quedarse sin nada, pero vemos que le sirve para darse cuenta de lo que tenía en casa, de lo que había dejado, y le hace volver, ¿no? Entonces dice, la parábola del hijo pródigo muestra la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para acoger bien y bendecir a todos a los que vuelven a Él. Expone plenamente las riquezas del regalo del Evangelio, la gran necesidad de los pecadores y lo que los arruina. Dice, nuestros primeros padres se destruyeron a sí mismos y con ellos a toda la raza por esa ambición de ser independientes, de mirarse a sí mismo. ¿Qué ocurrió? En estos 2 hermanos vemos que ambos estaban mirándose a sí mismos. ¿Qué es lo que querían? Vivir ajenos al Padre. El pequeño quería vivir sin el Padre lejos. El mayor vivía sin el Padre aún en las mismas dependencias del Padre. Pero vivía sin el Padre. ¿Por qué lo vemos? Pues que en el texto que lo vemos, dice el mayor, por ejemplo, está con el Padre, o sea, está en el trabajo, vuelve a casa, encuentra que ha habido una fiesta, porque ha vuelto el hermano pequeño, y él no se dirige ni siquiera al Padre. Él pregunta, ¿qué pasa? Si él tuviera una buena relación con el Padre, iría directamente al Padre, ¿no? Y le diría, papá, ¿qué has hecho? Pero se nota que vivía alejado del Padre. Lo vemos también en su actitud, ¿no? Pero voy a seguir con esto que tenía aquí. Dice, podemos discernir algunos rasgos de nuestro propio carácter en este hijo pródigo, primero en el pródigo. Dice, y es que un estado pecaminoso produce separación y alejamiento de Dios. Un estado pecaminoso es un estado de derroche. Los pecadores voluntarios emplean mal sus pensamientos y los poderes de su alma gastan mal su tiempo y todas las oportunidades. Un estado pecaminoso es un estado que produce necesidad. Los pecadores carecen de las cosas necesarias para su alma. No tienen ni comida, ni tienen ropa, ni ninguna provisión para el más allá. O sea que este hombre se encontró andrajoso, se encontró sin alimento, se encontró sin nada. Y estaba
Pues esclavo, viviendo sirviendo en un lugar. Un estado pecaminoso es un estado de descontento constante. Cuando uno no está en condiciones, no está en santidad delante de Dios, todos son pegas lo que ve en su vida. No ve lugar de agradecimiento por ningún lado. Nada le contenta. La riqueza del mundo y los placeres de los sentidos ni siquiera satisfacen nuestros cuerpos. Pero, ¿qué es eso en comparación con el alma? O sea, si no satisface el cuerpo, ¿cómo va a satisfacer a lo interno, al espíritu, a la parte emocional y espiritual que se conecta con Dios? Es un estado que no puede buscar alivio de nadie. Un estado pecaminoso es un estado, en definitiva, de muerte. Por eso dice que el pecador está muerto en sus delitos y pecados y desprovisto de toda vida espiritual. Por tanto, una persona en estado de pecado está perdido. Las almas que están separadas de Dios, si la misericordia de Dios no lo evita, pronto estarán perdidas para siempre. Por eso nuestra oración, por los que están perdidos, por los que están ofuscados en su mente, en su corazón. No, yo llevo la vida normal, yo tengo mi vida y a mí nadie me la toca. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Yo voy cuando quiero, hago lo que me apetece, pero a mí no me pidan compromiso. Ya me sé, en todos los rangos de la vida. Es decir, quiero lo mío y para mí. A partir del versículo 17 hasta el 24 vemos cómo ese hijo pródigo cambia de actitud y vuelve al padre. Y asimismo vemos cómo el padre bondadoso lo recibe en su casa. Lo recibe incluso mirando, como dice el texto, mirando de lejos, lo ve venir y va él a su encuentro. Así el pecador convicto percibe que el siervo más pobre de Dios es más dichoso que él. Él dice, hay muchos jornaleros en la casa de mi padre y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ese es el darse cuenta de dónde había caído. Y no le importa, da un salto, no le importa reconocer lo que ha hecho. Incluso el texto es muy ilustrativo y muchas veces se ha oído de él, pero a mí me ha bendecido mucho esta semana porque lo he leído y releído y he estado meditando en eso, ¿no? Y bueno, cómo se da cuenta del valor de las cosas. Dice, el hijo pródigo se levantó, no se detuvo hasta que llegó a su casa. Así el pecador arrepentido deja resueltamente la atadura del enemigo y sus lujurias y regresa a Dios por medio de la oración a pesar de sus temores y desalientos. El Señor sale a encontrar con muestras inesperadas de su amor perdonador y nuevamente la recepción del pecador humillado es como la de ese pródigo. Lo recibe, le pone anillo, le pone calzado, le pone vestidos nuevos. En el Señor somos nueva criatura. Pero también vemos la actitud del otro hijo, que pensando que estaba muy bien o podía estar muy bien en la casa del padre, había en su corazón desazón, descontento, frustración, fracaso. ¿Por qué? Porque no tenía agradecimiento de lo que tenía ahí. Y leía esta reflexión, ¿no? Dice, reflexión acerca de la parábola del hijo pródigo. Descubrimos que en realidad esta parábola nos habla del amor de un padre hacia sus hijos. Uno, el menor, lejos de su presencia, ya lo he dicho antes, buscando lo que creía que era su propio bien y su propia satisfacción, pudo comprobar que viviendo a su manera y sobre todo lejos del padre, acababa en la más completa ruina. Y lo pudo comprobar, pero gracias a Dios que se arrepintió. El otro, el hijo mayor, cerca del padre físicamente, pero lejos de su corazón y de sus deseos, vivía en una terrible y orgullosa amargura. Ambos hijos entristecían el corazón. Por eso
he puesto a este punto, ¿no? El gozo, la alegría del arrepentido, lo que produce a Dios, la alegría de la persona, la alegría que produce a Dios en la persona cuando nos volvemos a Dios, arrepentidos, deseándole tener a Él. Ambos hijos entristecían el corazón del padre, pero no parecían darse cuenta de ello, puesto que estaban, ¿dónde estaban? Centrados en sí mismos. ¿Cuántas veces estamos centrados en nosotros mismos y no vemos nada a nuestro lado? Ni vemos sufrimientos, ni vemos alegrías, ni valoramos nada de lo que tenemos, ni bendecimos por nada, porque estamos en nuestro. No les importaba el Padre, solo pensaban en lo que podían obtener de Él. Qué triste, ¿no? No pasaban tiempo con Él, solo buscaban su dinero y sus beneficios. Uno de ellos se atrevió a hacer público su deseo, la muerte de su padre y disfrutar de la herencia lejos de su casa. Es terrible, ¿no? Si pensamos en pedirle la herencia. A mí siempre me ha llamado la atención esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes...? Claro, va lejos, porque una herencia normalmente no se recibe hasta que no fallece. Entonces era como diciéndole, te me quito de encima porque lo que quiero es tu pasta. Diríamos, ¿verdad? Necesito tu dinero para hacer lo que me dé la gana. Dice, el otro aparentaba ser un hijo obediente, pero el deseo de su corazón era el mismo que el de su hermano, hacer fiesta lejos del padre. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la reprensión que le da al hijo? Le da al padre. Tú nunca me has dado un carnero, o me has dado un cordero para festejarlo con mis amigos. ¿Cómo? Por eso dice, el deseo de su corazón era el mismo que el de su hermano, es decir, hacer fiesta, pero lejos del padre, no gozándose con el padre y fortaleciendo y bendiciendo al padre, ¿no? Dice, aquellos pues que escuchan la parábola que estaba contando Jesús, podían entender la situación e incluso identificarse con alguno de sus dos hijos. No parece que Jesús tuviera que explicarla mucho. Todos entendían que el hijo pequeño representaba a los que todo el mundo reconocía como pecadores. El hijo mayor es aquellos religiosos, y el padre es Dios. O sea, es sencillo. Hay otras parábolas, ¿verdad? Por ejemplo, la del sembrador, que dice, pues esto, la semilla es esto, la tierra es esto, y todo esto, ¿no? No tiene que explicarla, está clara. Dice, y aunque todos sabemos que el comportamiento de los hijos era terrible, si somos sinceros, no nos asombramos, puesto que así es el corazón humano. Así es nuestro corazón, quiere lo suyo. Lo podemos cubrir de religiosidad, lo podemos cubrir de otra cosa, de, en este caso, desear la muerte del padre. Dice, y aunque todos sabemos que el comportamiento, vemos el corazón humano. Lo asombroso, pero fijaos, a esto me gusta mucho. Lo asombroso de la parábola no era el comportamiento de los hijos, porque por ese comportamiento, ¿verdad?, cualquiera levantaríamos la mano levantaríamos nuestro juicio, hágase esto, hágase lo otro. Pero vemos lo que fue el comportamiento del padre. Era impensable. Claro, el padre era un terrateniente, era un hombre que tenía sus tierras y era un hombre que tenía criados. O sea, él no estaba haciéndolo todo, él daba sus órdenes como un capitán del ejército, tiene a su tropa, a sus oficiales, suboficiales, y les manda, ¿no? Dice, era impensable pues que un terrateniente rico y bien considerado en la comunidad corriera, es decir, saliera corriendo a buscar al hijo. Ya vendrá, si quiere, ya vendrá. Pero todo lo contrario, este padre hace todo lo contrario a lo que haría nuestra lógica. Dice, era impensable que recibiera a su hijo pequeño con una fiesta, después de todo lo que el hijo había hecho y dicho.
Era impensable que saliera a buscar al hijo mayor, ¿verdad? Cuando está en la fiesta y le dice, oye, entra, que ha venido tu hermano y hemos hecho fiesta. Y le da el motivo y dice, es que estaba muerto. Estaba muerto. ¿No te das cuenta? Que es que estaba muerto. Lo dábamos por muerto, lo dábamos por desaparecido. Lo dábamos como que ya no lo íbamos a ver. Esto merece fiesta. Pero el otro, en su orgullo, dice, era impensable que saliera a buscar al hijo mayor. Y menos que le rogase entrar a la fiesta. Entra tú también. Entra, disfruta tú también. Entonces el comportamiento del padre de la parábola debió dejar a todos los oyentes pues, con la boca abierta, atónitos. ¿Qué pasa con este hombre? Si merecen, qué sé yo. Los dejó con un testimonio bueno, ¿no? Dice, aquellos que todos reconocían como pecadores debían estar preguntándose cómo era posible que Dios los amara tanto, cómo era posible que los recibiera en la casa como hijos. Pero los religiosos, para quienes Jesús explicó la parábola, tenían la oportunidad de ver la perspectiva de Dios acerca de su servicio. Todo lo mío es tuyo. No tenía aún que ganarse nada. Lo daba todo el Padre para ellos. Qué enseñanza tan grande, ¿verdad? Para todos, para los pecadores, para los religiosos y para nosotros hoy, ¿no? Con un amor totalmente incomprensible, el Padre de la parábola nos muestra el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios, que no se avergüenza de reconocer que nos ama. No le importa. No le importa salir al encuentro. Nos recuerda que no somos jornaleros. No estamos por un sueldo, no estamos por un jornal. Estamos porque todo es de Él, todo es todo. Lo que tenemos, lo que Él tiene es todo para nosotros. Somos sus hijos, somos parte de la familia y es mucho más que nuestro servicio. Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere que hagamos algo por nuestro servicio. Él quiere que nos acerquemos a Él. Cuando venimos a alabarle, cuando le venimos a servir en lo que nos toca hacer. A mí ahora predicar, pero a vosotros os toca por cualquier cosa que tengáis que hacer. O cuando llamáis a un hermano y le decís, oye, que hace tiempo que no te veo, ¿cómo estás? Eso es un trabajo como otro cualquiera. Y Dios quiere nuestro corazón. A ti te va a usar en eso, a mí me va a usar en esto y a otro le usa de otra manera. Jesús se asegura, pues, de dejar claro que Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. El hijo pródigo, el otro hermano, los religiosos y todos nosotros necesitamos de Dios, porque Él es la fuente, Él es el pan, Él es el todo. Pero gracias a Dios, como decía antes, Jesús muestra ese tercer hijo, el tercer hijo de la parábola. El tercer hijo es de Jesús, que está relatando este pasaje, pero que el propio Jesús, como hemos visto en el primer punto, es el que se dio para que nosotros podamos tener vida. Jesús es un hijo de verdad que ama al Padre, que sirve con gozo, que no puede concebir nada mejor que estar con su Padre y en los negocios del Padre. En cuántos lugares Jesús dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Los discípulos se preocupaban de que no había comido. Y dice, la comida que yo tengo que hacer es una comida distinta. Ese era Jesús, que estaba en lo que Dios quería con él, ¿no? Un hijo que se siente un hijo que siente el profundo dolor del Padre por los perdidos, la pérdida de otros hijos, y que se ofrece a ir a salvarlos. Jesús paga el precio de la fiesta, sirve hasta entregarlo todo, y se alegra de cada hijo que vuelve a Dios. Ese es Jesús. No sé con cuál de los tres hijos te reconoces en esta mañana. Yo quisiera
quisiera que pensásemos un poquito en esto y que pudiésemos darle respuesta a Dios. A lo mejor no hemos sido tan drásticos como estos dos, porque ser como Jesús y entregarlo todo, eso nos cuesta, eso a mí me cuesta. Yo quiero parecerme a Jesús. Quiero que donde el Señor me ponga a trabajar, no me queje. Lo que Él me ponga que haga, lo hago y ya está. Sin pensar, sin hacerlo. Pero a lo mejor puedes estar pensando en ese hijo pródigo. Puedes estar viviendo en tus maneras. Y a lo mejor hasta incluso puedes estar en una necesidad en la cual tienes que decidir si continúas hundiéndote, continúas lamentándote o decides volver a los brazos de Dios. Podemos estar en lo religioso, intentando cumplir como este hijo mayor, obedezco todos tus mandamientos. Si hay que trabajar, trabajo, estoy aquí. Yo pensaba, bueno, si les había repartido la herencia a los dos, posiblemente él ya tendría también su parte, ¿no? Porque él dice en el versículo al principio, dice, y les repartió la herencia a los dos. ¿No? ¿Dónde está el agradecimiento, verdad? Al Padre que había repartido esa herencia en vida. No lo sé. Entonces me gustaría que nos pusiéramos en pie un momento. Y bueno, no sé si ha podido alguien conectarse o no se ha podido. De cualquier manera, tampoco lo que yo no quería era que fuera un obstáculo, que ahora podamos tener un momento de quietud. Y bueno, si te has ya identificado con alguno de los hermanos estos, pues que puedas decirle al Señor, ¿no? Puedas volver a Dios, puedas pedirle perdón, puedas reconocer que quieres ir a la tuya, que te gusta hacer lo tuyo, o puedes decirle, papá, gracias por tu salvación, gracias porque me abriste el camino a recibir esa bendición constante y perpetua, perenne, constantemente, de que lo tuyo es mío. En esta mañana, Señor, abre nuestros corazones, abrimos nuestros corazones a ti.